Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Y bueno, en este canal hablamos de Japón y hoy hemos querido abordar un tema que está siendo bastante polémico, por lo menos en este lado del mundo, que es sobre la planta nuclear de Fukushima. Más precisamente, Sobre liberar el agua de la planta nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. y bueno, antes que nada queremos dejar también muy claro, como siempre, que estamos tratando de ser lo más objetivos posible, por encima incluso de nuestra propia opinión. Queremos dejar muy claro que hay muchas de estas cosas que no necesariamente compartimos, sino que nos vamos a limitar a dar la información como se conoce hasta ahora objetivamente. Si llevan con nosotros a cierto tiempo, se podrán imaginar que no somos del tipo de persona que está muy a favor de las plantas nucleares. Sinceramente, creemos que mucho del desastre de la planta nuclear, especialmente del 2011, se pudo haber limitado o incluso evitado, ¿no? Y no conforme con eso, se mantiene todavía abierta la idea a seguir con la energía nuclear aquí en Japón, que es un país muy altamente sísmico, de muy alto riesgo a desastres de este tipo, de temblores o tsunami, ¿no? Y las plantas no en todos los casos son suficientemente resistentes. Y ni siquiera queremos decir que esto es culpa de las compañías directamente. Simplemente no puedes saber cómo va a ser de fuerte el siguiente temblor o el siguiente tsunami, siendo muy realista. Y esto afecta a demasiadas personas como para que se tome a la ligera. Pero haciendo todo eso haciendo un lado todos nuestros sentimientos que tenemos para la energía nuclear, haciendo un lado todas las cosas que creemos que se pudo haber prevenido y todo eso, tenemos un problema real en las manos. Así es, y como problema hay que solucionarlo. Y no podemos solucionarlo si estamos echando culpas aquí y allá. Entonces hay que buscar una solución, todos proponer algo positivo para eso, solucionar el problema. Obviamente también nos podríamos quedar peleando por mucho tiempo que si esta compañía de energía, la compañía de Tokio, es responsable de todos los daños, si debería pagar más o debería hacer esto, debería hacer lo otro, bla. Pero esto no va a hacer que el problema desaparezca, que tenemos mucha agua que se ha utilizado para enfriar pues la planta nuclear, el material radioactivo, para que no se caliente y sea un resultado aún peor para todos. Y era necesario hacerse, no había de otro modo. Claro, podemos decir, no, pero es que desde un inicio no debe haber plantas nucleares. Pero las hay, sucedió y se usó el agua para enfriarla y tenemos millones de toneladas de agua nuclear radioactiva. Así es, que están a una capacidad muy cerca del límite. Ya pronostican que hacia el finales del verano del año que viene se llegue a su capacidad total. Entonces tienen que solucionar ya esta cuestión porque no sabemos, incluso puede haber un terremoto o haber algún daño parecido y ¿qué vamos a hacer, no? Claro, y bueno, vamos directamente a los hechos. Los hechos que están ahorita en nuestras manos son que el gobierno de Japón ha llegado a una decisión que ha trabajado con diferentes agencias, con la Agencia Internacional de la Energía Nuclear, con diferentes organismos científicos, con también los dueños de la planta nuclear, llamémoslo así, y también con entidades sociales de la comunidad de Fukushima, en el que se propuso un plan de empezar a llevarse a cabo en 2 años. En 2 años arranca este plan, que es de ir mezclando el agua tratada de Fukushima con el agua del mar, para disolver la cantidad de tritium que tiene y liberarla lentamente al mar en un lapso de 30 a 40 años. Así es, lo que dices, agua tratada. Muchas noticias, muchas medias están usando la palabra contaminada y no es el caso. En este caso, este agua está ya tratada, no es contaminada. Ya los residuos radioactivos hay muy pocos, es lo único que queda, como dices, es el tritium. Todos los expertos, todos los investigadores concuerdan en esto, partidarios o no de la energía nuclear, que el tritium en las cantidades en las que se establece que está en el agua tratada de Fukushima no es peligroso para la salud humana, ni para la vida en general, o sea, ni para ti ni para tu pez dorado. Esto es lo que ellos dicen. Yo no estoy diciendo que sea verdad o no sea verdad.
pero tenemos que basarnos en algo científico. Este sería el discurso científico. Todos los componentes radioactivos pesados, más peligrosos, etcétera, fueron retirados a través de un sistema bueno, sus siglas son ALPS, que significa Advanced Liquid Processing System, que es un sistema de limpieza que es de estándar en todas las plantas nucleares, que se utilizan para limpiar justamente este agua que se usa para enfriar los reactores nucleares en todos los reactores nucleares que existen. Después de este proceso, esa agua se diluye con más agua hasta que está en un punto aceptable para su liberación al mar. Y este es el proceso que van a hacer. La única verdadera mayor diferencia es que en este caso tenemos muchísima agua acumulada. Y en los otros casos de las otras plantas nucleares no hay tanta agua acumulada. Pero también la diferencia sería, como decía el gobierno, que el agua va a ser liberada en un lapso de 30 a 40 años. No va a ser liberada en unos pocos meses, unos pocos días, como es en el caso de agua acumulada en otras plantas nucleares. Y en la planta de Fukushima, la idea es de que ya no produzcan más residuos en el agua. O sea, ya no utilicen más agua, porque la idea es con esto poder concentrarse en la desmantelación, en el decomisionamiento de todo el resto de la planta de Fukushima. O sea, si seguimos simplemente alargando el seguir enfriando y enfriando y enfriando y no nos concentramos en limpiar lo que queda, jamás vamos a limpiar lo que queda. O sea, vamos a entrar en un ciclo de simplemente esperar a que este problema desaparezca por sí solo, y no va a ser así. Y entre más tardemos en resolver qué hacer con los residuos que quedan todavía en la planta nuclear o ex planta nuclear y con el agua contaminada, simplemente alargamos el peligro de que otro tsunami, otro temblor, un meteorito, lo que tú quieras, haga que esto sea un desastre todavía muchísimo más grave. O sea, que todo el agua se libere, que haya una fusión, que pase algo con el material, no sabemos, ¿no? Este decomisionamiento está pensado para hacerse en el 2041, 2051, en el lapso de 10 años. En teoría, si vierten el agua por 30 años, sería en un periodo en el que estos dos procesos estarían corriendo, digamos, ¿no? Entonces, sí, la planta tiene que liberar parte de esta agua, si no es que toda, lo más pronto posible para, como dices, después poder desmantelar la planta nuclear sin tanto problema de algún tsunami. Decimos lo más pronto posible, pero recordando que lo más pronto posible son 30 a 40 años. Y bueno, hasta ahora bien, todo esto es el discurso oficial, de la Agencia Internacional para la Energía Nuclear, es el discurso oficial que también maneja el gobierno de Japón, pero pues definitivamente hay algunos que no se la creen, hay algunos que no están de acuerdo, hay algunos que están levantando la voz por diferentes motivos. Nuestra opinión más sincera, el gobierno, la Agencia de Energía Nuclear, etcétera, están siendo sinceros, están siendo totalmente correctos. Bueno, sinceramente, yo científicamente no les puedo decir nada, porque no lo sé. No somos científicos. No somos científicos, no somos expertos, no somos físicos nucleares, no tenemos la menor idea de que si lo que está diciendo es real o no es real. Incluso podría ir yo con un aparato, aprender a leer las lecturas de este aparato, medir la supuesta radioactividad, o decir, el supuesto contenido de cesium o de tritium y todo esto, y no sabría decirles si es correcto o no es correcto lo que dicen, porque el hecho que sepa medir en un aparato no me hace un experto de cuál va a ser la situación que esta cantidad de radioactividad haga a un ser humano. Y bueno, ¿dónde ha nacido la polémica? Hasta ahora hemos hablado de los hechos, ahora viene el punto de la polémica. La realidad es de que diferentes grupos, diferentes gobiernos tienen diferentes discursos sobre si apoyan o no apoyan. Algunos han expresado su preocupación en un modo más dramático, otros en un modo más precavido, otros enfocándose en ciertos factores y en otros. Entonces vamos a reunir un poquito diferentes tipos de voces, diferentes comentarios y tratar de también darnos cuenta cuál es el trasfondo de cada uno de ellos. El primer punto que nos gustaría discutir sobre todos estos comentarios, esta polémica, es de que deberían evitarse comentarios de índole político. Estamos hablando de un problema muy muy grave que es causado por esta planta nuclear, por este desastre que hubo con esta planta nuclear, que requiere soluciones. Y si algo hemos aprendido a través de miles de años de historia, es que los discursos y las posturas políticas, las propuestas políticas no resuelven absolutamente nunca los problemas científicos. Entonces, sería conveniente que en vez de estar dando discursos políticos, nos concentráramos a encontrar soluciones científicas. Así es, porque muchos de estos políticos o figuras públicas solo opinan para su discurso, digamos, para quedar bien con su gente, ¿no?
No opinan científicamente, no están averiguando, ni siquiera proponen una solución, simplemente dicen son irresponsables, ¿no? También la prensa va a usar términos que van a estar rozando la zona gris, ¿no? De no lo estoy diciendo, pero sí lo estoy diciendo. Ya saben, esta cuestión, muchos titulares hay con esto de el agua contaminada, que no está contaminada, sino que está tratada. Así es, o sea, no estamos diciendo que el gobierno de Japón no tiene un discurso político. Por favor, el gobierno de Japón tiene un enorme discurso político. La Agencia Internacional de la Energía Nuclear o Atómica tiene un enorme discurso político. Pero de igual manera, el gobierno de China, el gobierno de Corea, el gobierno de Rusia, el gobierno de Taiwán, que a pesar de que han expresado su preocupación y han acusado a la decisión del gobierno japonés como irresponsable, egoísta, todo lo que quieran, tienen un enorme también interés político en toda esta situación. A pesar de que ellos tienen también sus plantas nucleares, ¿no? Y no le están avisando a nadie de que van a verter agua a los mares. Entonces... Que es una práctica absolutamente normal, por desgracia, de las plantas nucleares. Y somos los primeros que estamos en contra, créanme. Hay ciertos países, no solamente ellos, realmente no solamente ellos, que hacen algunas pruebas de bombas nucleares para ver cómo van en el Océano Pacífico, llámese en el 2006, Francia, o China constantemente en sus desiertos, y tendrá toda la autorización de hacerlo porque es su espacio. Y pueden decir de que simplemente el vertir agua en el Pacífico por parte de Japón afecta a todos sus vecinos, pero hasta donde yo sé, el aire no entiende fronteras y una vez que explotas una bomba nuclear, algo se va a liberar y algo va a llegarnos también a nosotros, ¿no? De hecho, muchos de la forma en que verten estas aguas, a veces lo hacen tal cual en líquido y otras veces en aire, o digamos en gas. Entonces, es algo que tampoco puedes manipular tan fácilmente, ¿no? Sí, no puedes decir, sigue el camino hacia allá y no te desvíes, ¿no? Así es, y nadie dice nada, no, pero no hay esta situación como la de ahora, ¿no? Y otro punto en el cual todo esto no ha sido más que un montón de discurso político, es que la Agencia Internacional de la Energía Nuclear, o Atómica, como lo quieran leer ustedes, está a favor de este plan, oficialmente. Ustedes pueden visitar su sitio, realmente lo dejaremos en la descripción si lo quieren ver, y está el comunicado de prensa donde su presidente, que es un italiano en este momento, habla de todo este plan, de cómo es el mejor plan a seguir seriamente como cuestión científica. El apoyo es total de la agencia. Curiosamente, dentro de la presidencia de la agencia en este periodo, se encuentran países como China, ¿no? Ni más ni menos. Que digamos son los que están quejándose, ¿no? Quejándose, ¿no? Como miembro permanente y también parte del, si no me equivoco, pero puede ser que me equivoque, también del comité de la dirección está Rusia. Y como miembro desde 1957, que es prácticamente desde el inicio de esta agencia, está Corea. Entonces, si los tres países son parte de esta agencia y algunos de ellos son parte de la mesa directiva de esta agencia, y trabajaron junto con el gobierno japonés y apoyan el plan del gobierno japonés, ¿por qué de repente dicen, no, lo que estás haciendo está mal? Pues tiene mucho que ver de que la gente de China, de Corea y de Rusia que trabajan con la agencia son científicos probablemente y no son políticos. Entonces, cuando tú tienes un ministro de Relaciones Exteriores hablando de que lo que está haciendo es esto, o que lo vamos a llevar a las cortes internacionales por lo otro y bla, 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 no tiene ningún tipo de validez científica. Sí, es donde tú te quedas pensando, entonces toda esta cuestión es un discurso político, ¿no? Es salvar la cara política. Para ellos no tiene nada que ver con ciencia, sino con política. Desviar la atención pública hacia asuntos que están causando cierta controversia, llámese el algodón en Xi'an, que yo no estoy diciendo que uno u otro tengan razón, yo no voy a poner a valer eso, yo nunca he estado ahí, no sé quién tenga razón, no sé si hay o no hay problemas en ese lugar, pero es muchísimo más fácil desviar la atención hacia otro tipo de problema. Si la oportunidad se presenta, son los primeros en tomarla, definitivamente. ¿Y por qué también decimos esto? Porque justamente la mayor parte de la queja es de que Japón, como gobierno, no consultó a sus vecinos, que no hubo una consulta internacional, que no hubo un trabajo internacional detrás de esta decisión. Y bueno, el hecho de hablar de que trabajaron con la Agencia Internacional de la Energía Atómica habla que sí hubo una consulta internacional sobre el asunto, ¿no? Así es, que a ellos no les haya llegado el memorándum de que se
aceptó este plan o se iba a hacer este plan y que había que aceptarlo, bla, bla. Eso ya es cuestión interna, ¿no? Pero de que lo sabían, todos estos países lo sabían. Y luego ni siquiera toquemos el punto en el que uno tiene que aceptar que hay decisiones que hace cada país. O sea, hay algunos países que deciden hacer islas para extender sus fronteras en el océano. Hay otros países que deciden poner multas a otros países simplemente porque así lo decidió su corte, saltándose tratados irrevocables, irreversibles y finales. Simplemente la decisión política de un país no es una cuestión científica. Y bueno, también tenemos por otro lado el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual también, nuevamente, como se pueden imaginar, no tiene ni un solo científico incluido en su comité. O sea, es un discurso absolutamente político. ¿Qué tanto esto tiene que ver con los derechos humanos o no tiene que ver con los derechos humanos, etcétera? Sinceramente, afecta a muchísima gente. Creo que tiene que ver con la calidad de vida de todas las personas que está afectando. Pero no podemos saltarnos a decir, le está afectando a esta persona porque esto y lo otro políticamente. Sino tenemos que preguntarle a la persona cómo te está afectando y por qué te está afectando de entrada para poder entender. Como por ejemplo puede suceder con el caso de los pescadores, la Asociación de Pescadores de Fukushima. Sí, es esta asociación, bueno, lleva varios años, prácticamente desde el terremoto, que tuvieron esta situación inesperada. Desde entonces están haciendo pruebas en las costas para ver cómo se están desarrollando los peces y todas estas cuestiones, ¿no? Si son, pues, aptos para comerse o no, ¿no? Entonces, les cayó como de sopetón que este plan del gobierno de Japón que quiere hacer, ¿no? De verter las aguas. Para ellos, lo que es el problema es de que cree la confianza necesaria de que los peces que vayan a pescar se puedan comer y se puedan consumir sin ningún problema de que estás metiendo residuos radioactivos a tu cuerpo, ¿no? Todo esto en local, lo que vendan ellos localmente a Japón y lo que puedan vender en el exterior. Donde viene la queja es, al gobierno le ha faltado dar más información sobre qué tan segura es este proceso que están haciendo. O sea, tú cuando lees directamente, inclusive muchos de los comunicados oficiales, te podría parecer de que el agua que van a tirar es lo mismo que el agua que se salió de la planta nuclear durante el desastre mismo, durante el tsunami, y que toda esa agua contaminada, radioactiva, va a llegar al mar. Y no es esa misma agua, es un agua tratada, nuevamente, como lo decimos. Todo esto bajo la información científica que nos llega de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Nuevamente, nosotros no estamos totalmente seguros de que esto sea cierto, pero tenemos que aceptar que debe haber ciertos parámetros científicos detrás de ellos, porque si no, no tenemos nada que poder sostenernos más que teorías conspiratorias. Entonces, quiere decir que el agua que están tirando no es peligrosa y ellos lo saben y pueden entender la explicación del gobierno. Pero ¿cómo vas a poner eso en un folleto pegado a un trozo de salmón o de atún que viene de Fukushima, digámoslo así, ¿no? Así es, porque justo después de que fue el temblor, muchos de los productos que venían de Fukushima, el arroz, las verduras, la gente no quería comprarlas, ¿no? Sentía la gente que existía este riesgo. Aunque ya después de unos años el gobierno dijo que no había problema, ¿no? Se podía consumir. Pero países como China o Corea, a los que Japón le vendía el arroz o las verduras de muchas partes de Japón, pero incluso también de Fukushima, dijeron ya no queremos que nos vendan, ¿no? Entonces fue un corte ahí para la economía de esta zona. Y ahora no quieren que les pase lo mismo, porque ya viendo que le está funcionando, ya que todo está, digamos, caminando sobre ruedas en esta cuestión de la pesca, pues no quieren que les vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Otro punto también que hemos nosotros notado mucho, y no es por echar culpas directamente a nadie, pero ciertos medios de comunicación masiva internacional y ciertos influencers también, es que se habla como si este tipo de decisión fuera algo que se hizo de la noche a la mañana, sin consultar a nadie, sin un tipo de sustento científico, y no podría ser más equivocado. Hay muchas cosas en las que puedo criticar al gobierno de Japón, pero creo que un plan directamente
de cómo se va a liberar esta agua, que lleva 7 años oficiales en hacerse. No es una decisión que se tomó de la noche a la mañana, en el que se incluye a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que nuevamente pues, es el ente internacional que vela esto, científico, y que tuvo dentro de sus juntas gente como de la pesca, de la agricultura, del desarrollo urbano, etcétera. No puedes decir de que simplemente el gobierno tomó la decisión más irresponsable del mundo porque la compañía de electricidad de Tokio le pagó dinero. O sea, yo soy el primer contrapartidario contra esta compañía de energía. Soy anti-energía nuclear en muchos sentidos, créanme. Pero creo que es irresponsable usar discursos políticos en un problema real científico. Que finalmente, si nos nublamos con todo este humo político, no vamos a detectar si hay verdaderos riesgos científicos. Una conversación política en un problema que requiere una solución inmediata no es lo más práctico del mundo. O sea, piénsenlo realmente, los políticos resolviendo los problemas de su vida. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nuestros videos, te invitamos a ver estos que te aparecen en la pantalla y a darle like a este video. Nos vemos en el siguiente video.